A Giselle Tepper. Bueno, ya la conocen ustedes, ella es quien nos informa todos los días en Infosiberia acerca de la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, cada vez que hay alguna novedad vinculada a estos temas, estamos siempre conversando con ella. ¿Cómo está, Giselle? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, un gusto conversar con vos y queríamos preguntarte eso, ¿no? Queríamos que nos cuentes tal vez un poco vos, por un lado, quién es Guado de Pedro, si nos podés profundizar un poco, digo, no tanto en su pasado más inmediato como Ujú. ministro, sino yéndonos un poco más lejos en el tiempo. Y por otro lado también me interesa preguntarte a vos, y capaz empezaría por ahí, ¿cómo tomaste la noticia? Digo, vos como integrante de Hijos Capital, ¿cómo lo estás viviendo este momento en el cual el candidato a presidente va a ser Guado de Pedro? No, la verdad es que creo que más allá de que ya de alguna manera se venía mencionando la posibilidad, efectivamente creo que para quienes defendemos la memoria, la verdad y la justicia es un gran orgullo, ¿no? Que ese nombre pueda ser reconocido en cuanto a poder representar una idea de patria. Me Ujú. parece que lo principal tiene que ver con eso, así que creo que más allá de que aún cueste todavía creerlo, porque sí, es como que alguien que resulta cercano pueda estar en ese lugar tan importante, al menos tener la posibilidad, digo, no sabemos todavía qué va a suceder, pero estar como un nombre posible para presidir un país que además tiene mucho por recuperar, por mejorar, por volver a, como dice Cristina, enamorar, pero en un sentido real, ¿no? De volver a creer. Me parece que Guado es un nombre para volver a creer. Creo que representa una parte de nuestra historia que, como vos decías, y me meto un poco en la segunda pregunta, si querés, que tenía que ver con Ujú. quién es Guado, representa de alguna manera sí a los hijos de esa generación diezmada, pero me parece que también representa a todo el movimiento de organismos de derechos humanos, porque Guado efectivamente podría haber elegido no hacer una militancia en el marco de su historia, podía haber elegido el odio, podía haber elegido la venganza y eligió otra cosa. Para quienes por ahí no conozcan tanto la historia de Guado, él nace en el terrorismo de Estado, su mamá y su papá militaban en la organización Montoneros, su papá Enrique de Pedro es quien primero fue víctima del terrorismo de Estado y un tiempo después su mamá, que ya estaba con otro compañero, con Carlos Fasano, y ella era Lucila Révola, y estaba embarazada, ¿no? Ujú. Y Guado estaba en ese operativo que estuvo comandado por el batallón 601 del ejército, y él mismo ha contado esa historia, ¿no? En la que su mamá, en el marco del operativo, lo protege, lo resguarda, le salva la vida, metiéndolo en una bañera, algo que muchas otras madres han hecho en el marco de Ujú. estos operativos criminales. Y Guado es quien, a partir de esa historia y habiendo estado unos días desaparecido y puede ser recuperado por su familia de parte biológica, se cría con sus tíos y por eso llama hermanos a sus primos, y se cría en ese Mercedes que hoy lo sigue teniendo en su vida habitando allá con su familia, con Elena, su compañera, tienen eh, básicamente su vida arraigada ahí, pero tienen también, él lo cuenta, ¿no? Eligió estar en Mercedes y venirse para acá, que sus hijos crezcan ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede, obviamente, en todo este tiempo, pero al menos eso es lo que hicieron hasta ahora. Guado es alguien que decíamos también atravesó su juventud con un país que tenía impunidad para los genocidas. Él se podía cruzar en la calle a los asesinos de su mamá y su papá, ¿no? Ujú. Él mismo construyó de eso una militancia, se sumó a Hijos, después estuvo un tiempo también en algunas organizaciones de la Facultad de Derecho y en la Cámpora. Estoy haciendo un recorrido bastante Claro. rápido, En la pero Facultad de me Derecho, parece en la Facultad que de Derecho militó sí, en NBI, ¿no? Si mal no recuerdo. sí, estuvo en NBI y digo, porque él empezó, él lo cuenta, queriendo estudiar en principio para contador, después psicología como su mamá y finalmente derecho, su papá trabajaba, ¿no? En el marco del sistema de justicia. Así que creo que el recorrido de Guado que termina en la posibilidad de que un hijo de la generación diezmada llegue a la Casa de Gobierno 40 años de democracia, y no solo eso, sino habiendo construido su militancia desde la solidaridad, desde una convicción, digo, él es peronista y desde ese lugar se identifica políticamente, con un proyecto de país. Decíamos que si bien no va a estar el nombre de Cristina en la boleta, Guado es alguien que puede representar al nombre de Cristina y el proyecto que hay, pero además con un país que tuvo
años históricos en materia de juzgamiento de los crímenes por delitos de lesa humanidad y que hoy tiene proyectos negacionistas, ¿no? Como oposición para las elecciones, porque más allá de cómo se llamen Bullrich, Larreta, Milei, son proyectos negacionistas. Lo hemos visto en la gestión de gobierno de Mauricio Macri, que integró Patricia Bullrich, lo vemos en la gestión de gobierno de Larreta en la ciudad, y bueno, y Milei, ¿qué más decir, no? Es casi el sinónimo del negacionismo. Entonces, me parece que también logra cierta identificación en materia de no solamente lo que queremos, sino lo que no queremos, ¿no? Me parece que hay una especie de polarización en cuanto a ideas que obviamente están ahí representadas. Y por último, solo contarles que en estos días, en materia del juicio por delitos de lesa humanidad que se tramita en la Ciudad de Buenos Aires por la causa AGO, que son los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que tiene ya el 5º debate oral y público, el fiscal de la causa pidió ampliar algo que hasta ahora se venía rechazando en la instrucción, que es considerar a los niños y niñas que estuvieron en el secuestro o también en el centro clandestino como víctimas. En este caso, bueno, Aguado lo atañe porque él, según algunos testimonios, pudo haber estado en el Olimpo, que es el centro clandestino en el que también, según testimonios, llega el cuerpo de su mamá, que recordamos tuvo un embarazo de 8 meses que no llega a término. Así que es esto, ¿no? Me parece que hay una circularidad en la historia que encaja muy bien en esa posibilidad. Después, por supuesto, veremos el camino que eso recorre, y vos decías, ¿no? También ahora es ministro del Interior, fue secretario de gobierno durante el gobierno de Cristina, fue también diputado, viene haciendo un recorrido en materia de gestión, pero me parece que lo que además de eso se pone en valor hoy es su historia, y dejo para el final lo que creo que a lo mejor fue lo que hizo que se conociera por algunas personas que lo desconocían, que tiene que ver con su tartamudez o su influencia, que lo puso en algunos lugares también en los últimos tiempos de ataque de discursos de odio, y que efectivamente, ¿no? Guado habla como su historia lo marcó, que tiene que ver con lo traumático, pero también con esta autosuperación. Es un sobreviviente de ese terrorismo de Estado que hoy está con la posibilidad de representarnos para tener un proyecto que justamente nos contenga. Así que ese es más o menos un pantallazo de quién. Y Giselle, hay algo también en esta precandidatura, ¿no? De Guado, además de las aptitudes políticas que las tiene, y bueno, vos las nombraste un poco así rápido para tener un pantallazo general, que también es, me acuerdo la emoción que sentía la gente cuando Guado fue nombrado como ministro del Interior, ¿no? Y la posibilidad de tener un documento, un DNI con la firma de alguien que recuperó su identidad, y lo que significa también la lucha de las abuelas y de hijos en lo que es recuperar la identidad y el valor de la identidad, y ahora también pensar a 40 años de la recuperación de la democracia, que sabemos que va a ser muy difícil y no es una seguridad, pero sí es un panorama que se abre con su candidatura sobre la mesa, esa posibilidad de que a 40 años de la democracia un hijo de desaparecido sea presidente de la nación. Eso también es muy fuerte y simbólicamente es muy emocionante. Sí, absolutamente. A ver, hay como dos cosas. Una, por un lado, Guado pasó todo lo que pasó en el terrorismo de Estado y viene también de una historia en el 2001 en el que vuelve a sufrir una represión, en la que fue torturado y en la que ahí empieza también su recorrido tal vez de otra manera, no solamente en el mundo de los organismos, y entra más fuertemente el terreno de lo político. Pero sí, ayer había alguien que hizo justamente esa reflexión sobre qué implicaba, ¿no? Que 40 años de democracia, esto que vos decías, pueda llegar de la generación diezmada o un hijo de víctimas del terrorismo de Estado, una víctima del mismo, de ese terrorismo de Estado, a la Casa de Gobierno. Yo creo que no debería sorprendernos. Lo que debería horrorizarnos es que pueda llegar un negacionista. Claro. Me parece que obviamente lo de Guado recorre la emoción, recorre ciertas identidades que tenemos como sociedad, porque somos la sociedad que dijo nunca más, somos la sociedad del no al 2% para la genocida, somos la sociedad que hizo escrache, somos la sociedad que decidió que los genocidios tienen que estar... No. Somos esa sociedad, no podemos tener un Larreta o un la Casa de Gobierno, y menos a 40 años. Entonces me parece que
como un punto bastante simbólico de lo que significa esto, que obviamente si el candidato o el precandidato fuera otro, esto no deja de tener efecto, ¿no? Porque digo, en Guado en todo caso se le da una vuelta más, que es él mismo tiene este testimonio en su historia. Sin embargo, creo que si había otro nombre, posiblemente también representaba esta idea de este lado o esta propuesta, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad, de la justicia, de las diversidades, de la soberanía, de tantas otras cuestiones que en esos otros proyectos no están. Entonces, creo que cuando trascendamos la emoción, que no significa que Guado pueda llegar a estar en ese lugar, tenemos que volver a horrorizarnos de que otros puedan estar. Porque lo que puede llegar a venir con cualquiera de todos estos, por ahora, proyectos de gobierno que están planteando desde la oposición, van a ir absolutamente en sentido contrario a todo lo que pueda proponer Guado, reitero, o podría haber propuesto cualquier candidato que Cristina elija para un proyecto de país. Así que creo que simbólicamente desde ya que es absolutamente fuerte y seguramente hasta con pocos ejemplos en la historia, ¿no? Para equiparar. Sin embargo, creo que lo que tenemos que también poner a la par es el horror que pueda significar lo otro, ¿no? Uh-huh. Giselle, vos como militante de hijos has compartido con él espacios de militancia, reuniones, intercambios, reuniones de militancia, has tenido así oportunidades más de entre casa de estar con él. En mi caso sí, pero no tantas. No me voy a hacer la joven, pero mi participación estuvo como un poco desfasada en el tiempo con él. Sí lo conozco de hace años y de haber compartido, pero no soy de las que más compartió con él el tiempo en el que él estuvo. ¿Y hay así algo tal vez más del orden de lo anecdótico que nos puedas contar? Digo, ¿es de los que llegan temprano a las reuniones, de los que llegan tarde, de los que se ponen a hablar en las reuniones y hablan 3 horas? No, la verdad que voy a decir algo que no sé si tiene que ver con el objetivo de la pregunta. A mí lo que sí me sucede o me sucedió siempre es, para mí siempre fue muy natural como hablaba Guado. Siento como que siempre en el terreno nuestro propio nunca fue algo que llamara la atención o que fuera raro o que lo identificara de una manera negativa o digo, siento que tal vez esa parte que se conoció más en el último tiempo de Guado no es algo que haya sido el factor de lo que a otro le podía llamar la atención. Digo, efectivamente en las discusiones es otra la forma de hablar y demás, pero la verdad es que debo decir que me sorprendió que como sociedad se repare tanto en la forma de hablar. Digo, me parece que tenemos mucho para aprender todavía si eso sucede. Y sí, digo, la verdad es que es una persona, y lo diría hoy, lo digo ayer antes que se sepa esto y lo diré mañana si no queda elegido, pero la verdad es que es una persona muy, muy amable, una persona muy compañera, muy solidaria, muy familiero. La verdad, digo, ha venido a actividades con su familia, con Elena, su compañera, que, bueno, nada, es así. Es bastante parecida a él en ese sentido en cuanto a formas, pero nada, digo, me parece que es un compañero que representa muchísimo la forma de construir de hijos que tiene que ver con la solidaridad, con entender que en el otro hay algo para construir en conjunto, y las veces que tuve algo compartido o demás, creo que siempre le di una sonrisa. Claro. Es como, no sé, lo que una tía te diría es buenazo, bueno, es algo así. Iba un poco a ese punto la pregunta. Yo obviamente lo conozco mucho menos que vos, pero en las pocas oportunidades que digo, de hecho alguna vez fui a una reunión del NBI, me acuerdo de él ahí en el buffet de la facultad, discutiendo con
con otros estudiantes, pero después ya más cerca en el tiempo y ya él como ministro veo que llega a un lugar y se toma el trabajo de recorrer con la mirada a todos y saludar con una sonrisa. Uno va capaz con un teléfono a pedirle hacer una declaración para la radio y el tipo siempre con buena onda, con buena predisposición, tiene la paciencia de todas las personas que se quieren sacar la selfie con él y se saca y van y o sea, tiene no tiene la arrogancia que uno encuentra en muchas personas, sino que tiene esa una sonrisa amable, vamos a decir, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, creo que encaja bien la definición. Y efectivamente tiene sus enojos, tiene sus momentos y son necesarios también, ¿no? Uh-huh. Digo, porque así como tal vez hoy estamos pensándolo como el Guado militante, cuando tenés que pensar en otras cuestiones, desde ya que hay cierta necesidad de no sé, me imagino lo que puede ser un terrible debate entre Guado Milei o Guado Bullrich o Guado y cualquiera de los que representan esas ideas tan horrorosas, ¿no? Y efectivamente ahí me imagino una risa, pero en el cotidiano sí, efectivamente hay un perfil bastante distinto a lo que puede hacer eso. Entiendo que igual esto va a suceder porque alguno de todos estos va a terminar quedando en la oposición y quien se confirme después de las PASO, si es que las confirman también, tendremos, ¿no? un debate bastante polarizado en materia de derechos humanos. Absolutamente. Sí, debates que son Más, obligatorios sí. Por ley. Vamos a tener 2 debates seguro entre las PASO y las generales. Sí, no, digo más, estuve justo metida en una reunión y no pude ver si ya Larreta finalmente lo confirmó a Morales, más si venimos, ¿no? con cierto fortalecimiento de ideas que básicamente puede hacer el vice, una persona que esta semana ha violentado los derechos humanos como lo ha hecho en su provincia, y eso se puede proyectar a nivel nacional y me parece que nos tiene que preocupar bastante. Giselle, bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande, hablábamos con Giselle Tepper, periodista integrante de Hijos Capital. Y además, ¿puedo agregar un asterisco? Puede agregar. ¿Completo y totalmente frívolo y subjetivo? Sí, por supuesto. Cuervazo, Guado de Pedro. Cuervazo. Bien. Y eso a usted le genera felicidad. Y sí, la verdad que sí. Ya te metimos un papa, ¿quién te dice? Mirá, ¿quién te dice? La posibilidad. Un presidente también. Bueno, ¿y ahora? Y ahora vamos a escuchar